direcciones de educaciones técnicas de otras provincias como Domingo Aringoli de Córdoba, Miguelito Brocchi de San Luis, Lili de Mendoza, de San Juan, a los compañeros del gabinete, del Ministerio de Educación, a todos los directores que hicieron el esfuerzo de venir de tan lejos a compartir de San Luis, de Mendoza, a Domingo de Córdoba. La verdad que siempre decimos, ¿no? Es muy bueno el encuentro en la jurisdicción con los docentes, con los directivos, con quienes en definitiva llevan adelante la formación de nuestros estudiantes. Por eso celebro la presencia de estudiantes en este evento, en esta apertura. En definitiva, todo lo que hacemos es para ellos. Lo que va de este siglo ha sido revalorizada por nuestra gestión y este tipo de encuentros, producto de la última decisión del Consejo Federal de sancionar este plan y generar las condiciones para que efectivamente se pueda concretar No todos los docentes de una escuela de cualquier nivel manejan absolutamente estos instrumentos. Y también sabemos que hay cierta desarticulación entre dos de las dimensiones, de lo cual voy a hablar, diría, con más detalle. Entre el primer y el segundo ciclo, no siempre los que están en el primer ciclo tienen en claro que están formando para el segundo ciclo. Porque en definitiva, lo que uno pretende es que la inmensa mayoría de los alumnos que entran al primer ciclo continúan en el segundo ciclo. Sabemos que los índices nos dicen que esto no es así de ninguna manera. Pero también hay desarticulación entre la formación general y la formación específica. Y esas son dos cosas que pretende abordar el plan y que empezaremos a trabajar en los talleres y que empezar a explicar el día más adelante. Haciendo un poco de historia, este tipo de capacitación lo que en definitiva busca es que se empiece a trabajar de forma mancomunada, sobre todo hablando de la educación técnica, que por historia por ser egresado de una escuela técnica, siempre la escuela técnica fue dos escuelas en una. Eran profes de aula, maestros de taller, y eran como dos escuelas en una. La idea de esta capacitación, y por eso cuando la realizamos citamos a profes de física, de matemática, de biología, de química y especialmente a MEPS, donde están los profes de taller y en donde empezamos a buscar, digamos, este tipo de prácticos donde se aborde la vista de cada una de las especialidades o de las asignaturas. Las cosas que les hemos traído es apenas una pequeña muestra de lo que generalmente estamos haciendo con los docentes en la escuela. Como hay cosas que están en las escuelas que nosotros no los tenemos, porque como les decía, en la primera jornada vamos escuela por escuela, nos quedamos 3 días en cada una. Le pedimos prestado al IPEA del Fortín, gracias Angelina, aquellos materiales porque nosotros no los tenemos. Vamos a empezar una secuencia media ascendente en complejidad. Se dan cuenta en la primera que nos olvidamos la regla, entonces le pusimos una ahí siglo XVII. El primero es un dilatómetro que está fabricado con cosas muy simples, es un tubito de aluminio. Y eso que... Me voy para aquel lado. No sé si lo alcanzan a ver de allá atrás, una cosa relativamente simple. No tenemos demasiada sofisticación técnica, tecnológica, ni nada que se le parezca, es un tubito que se dilata. Sirve para un montón de cosas
Y nosotros podemos arrancar desde el primer año viendo que una varillita de aluminio dilata un poco más que una varillita de bronce o que una varillita de hierro. Y podemos terminar allá en cuarto, quinto, sexto, cuando nosotros lo creamos conveniente con los profes de matemáticas, haciendo todos estos cálculos porque estamos en orden de magnitud de 10 a la menos 6. Lo que hemos hecho acá es poner un láser, un sensor de luz que ya lo tiene cargado en el software ahí. El sensor de luz es un luzómetro, pero como es direccional, pudimos darle otro tipo de utilidad, no solamente para que nos mida la cantidad de luces que hay en el ambiente según para dónde lo estemos apuntando. No es el volumétrico, es direccional. Si ustedes se fijan, ahí tiene un cañito y una fotocélula dentro. Entonces decidimos ampliar el uso de ese sensor y utilizarlo, darle la función de una barrera óptica. Entonces, lo que está haciendo Javier ahí es darle inicio, desviar el péndulo. Recuerden que los profes de física eso lo manejan muy bien. Las leyes del péndulo se cumplen para pequeñas amplitudes de oscilaciones, ¿sí? Y uno esto lo puede complejizar todo lo que quiera. Desde las ecuaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración, tirando gráfica y demás, hasta cosas tan simples como determinar el isocronismo del péndulo. Porque uno les dice a los chicos, cuando da péndulo, decir el tiempo de oscilación es siempre el mismo. ¿Quién lo dice? Lo dice el ambiente, en forma de calor. Entonces quiere decir que el péndulo es una buena forma de adelgazar. Estoy gastando energía que yo saqué de los alimentos. Digamos, no se les ocurre patentar la idea de decir es buena forma. Rozamiento que generó calor es una buena forma de calefaccionar un ambiente desviando péndulos. Y hacemos el cálculo energético y vemos que no es buena, pero que en realidad sucede. Ahora, eso, ¿está mal decir que el ambiente está un poco más caliente que antes cuando el péndulo se desvió? ¿Que se detuvo? No. Lo que pasa es que puede calcularse, pero es muy difícil para medirlo. Pero tampoco, así como no es buena forma para adelgazarlo, no es un buen método para calefaccionar el ambiente. Entonces, para hacer un poco más significativo todos los temas que por ahí se dan en el pizarrón y que no le vemos o no tenemos forma de verle alguna actividad práctica para que los chicos lo entiendan mejor, creo que esto es una buena forma. Aparte, como decía Javier, si no tenemos estos sensores, o porque la jurisdicción no se compró en su momento, o porque la escuela no los tiene, utilizamos cronómetros de los celulares. Ahora, sin olvidarnos que siempre hay que pedirle la entrega del informe final. Estamos hablando de escuelas técnicas, entonces el formato del informe tiene que ser correspondiente al que se ve en cada una de las escuelas. Sí, generalmente invitamos a que se saquen la foto del chico, el grupo, con el equipo, que a ellos les gusta, seguramente después van a subir feo. Y ya eso nos sirve a nosotros como un elemento de control, porque cuando uno tiene 120, 130 chicos por semana, vos no te acuerdas si la experiencia tuvo Juancito o Pedrito. Y sabemos que nunca falta ese que dice, anotame, poneme en el grupo. Con la foto ya es un elemento de control, ya sabemos quién estuvo y quién no. Después el resto, todo norma gira. Porque si el dibujo técnico, lo que dije en la palabra. El dibujo técnico, la primera máquina, por ejemplo, le estamos enseñando, vamos a ir, cuánto tiene que medir el rótulo, cuánto tiene que medir el cuadro, qué sé yo. ¿Por qué en el informe del laboratorio de física, de química, de lo que sea, le permitimos una hoja rayada en manuscrito? Nos estamos contradiciendo. El informe de física tiene que ser normalizado bajo normas IREN, que es lo que le estamos enseñando al dibujo técnico. De alguna manera hay que hacer ejemplo de que cuando salgan a la calle y tengan que hacer un informe en la fábrica o lo que sea, le van a pedir normas IREN, porque para eso están. Igualmente, generalmente la historia de un montón de escuelas que hemos visitado, siempre los profes nos dicen, entonces yo tengo 30 en el curso. ¿Saben lo que trae 30 chiquitos al laboratorio? Hoy con la movilidad, con el uso del LED, de este tipo de equipamiento, llevemos esto al aula. No hace falta el laboratorio, puede ser el patio, puede ser el aula, puede ser
de casa, aunque lo que hemos tenido en laboratorio en casa con el ingeniero, también es uno de los echados, porque nosotros nos gusta toda esta porquería y no tenemos dónde ponerle, siempre vamos en el aula, a algún lugar de la casa y nuestras mujeres nos empiezan a decir, saca toda esa porquería de acá. Bueno, vamos porque si no, este que está acá para movimientos rotacionales es un poquito más complicado que el más simple, un poquito más, aunque no tanto. Este un poquito más. Esto está interesante porque generalmente en física insistimos mucho en movimientos rectilíneos, ¿sí? O en un disparo oblicuo o algo por el estilo. El universo se mueve con movimientos rotacionales. Entonces es una buena forma de poder empezar a trabajar, sobre todo en las escuelas de mecánica, eso es ni hablamos. Este es un motorcito y el disco con una perforación. El mismo sistema que este, para recolectar datos, sensor de luz, láser. El tema, dale, no necesitas. Dale, puede fallar. Sí. Es al revés del péndulo. El péndulo nos tira un valle, este nos está tirando picos. Cada vez que la perforación corta el láser, el sensor detecta un pulso. Y ese pulso lo tenemos marcado en la pantalla. Un guardador mecánico. Entonces pone una marquita al plato del torno y saca el estilo. En el caso del uso de las acumuladoras, los profes de taller siempre insisten y me parece fantástico con la medida de seguridad. ¿Por qué la tiene que venir? ¿Por qué necesitan tener la protección? ¿Qué pasa? ¿A qué velocidad sale un pedacito de piedra cuando se perdió del cuerpo principal de venir? ¿O se te rompió el disco y saltó un pedazo cuando el disco grande? Las estacionarias, bajo ciertas condiciones. Estacionarias porque parece que no se mueve, pero en realidad hay dos ondas que están desplazándose en sentidos contrarios. Y el resultado, espero que lo pueda ver. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Tiene mucho que ver con la resonancia. Cuando ustedes tienen desbalanceadas las ruedas y andan por la ruta, a determinado momento entran a zapatear que parece una cotelera el auto. Pasado esa velocidad, antes o después, está serenito. Y eso tiene que ver con los efectos de resonancia sobre la carrocería. Fíjense la amplitud que está teniendo esta perturbación con respecto a la amplitud de la señal de entrada. A eso es lo que me refiero cuando hablamos de resonancia. De todas maneras, la resonancia te dice que las amplitudes tenderían a infinito, pero siempre hay efectos que la amortiguan, entonces ocurre esto. Esto es lo que se llama frecuencia fundamental, para esa longitud de la cuerda y para la frecuencia con la que estamos metiendo la perturbación. ¿Se ve eso? Ahí parece que la cuerda no se está moviendo. Es más, yo la toco ahí, siento la vibración, pero no hay desplazamiento. Lo que está ocurriendo es que la teoría de superposición de ondas, que una parte se vio en la filmación, estaba el pizarrón lleno de fórmulas ahí, le dice que esto es una resultante espacio-temporal y por lo tanto acá habría un nodo y acá tenemos los vientres, los valles o antinodos, como le queramos llamar. Pero que si yo continúo aumentando la frecuencia, yo voy a tener una onda estacionaria cuando las condiciones me permitan generar números enteros de semilongitudes de onda. Ustedes vieron que recién había una semilongitud de onda grandota, ahora hay dos semilongitudes de onda. La próxima debería haber dos nodos, ¿sí? O sea, una onda y media. Y con eso corto ahí. Formate. Ahí está. No, porque hay veces que te juegan malas pasadas. Esto en realidad se podría utilizar como una balanza. Porque yo conociendo la longitud de onda y conociendo la frecuencia puedo calcular la velocidad con la que se propaga la onda. Pero esa velocidad, si se acuerdan los profes de física, los ingenieros que andan dando vuelta por acá, es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal de masa.
Entonces, conociendo la tensión de la cuerda y conociendo la velocidad, yo puedo calcular la densidad lineal de masa, por lo tanto la masa. Entonces yo con esto puedo hacer una especie de audiometría, ver en qué frecuencia empiezan a escuchar los chicos, que como vienen escuchando con los auriculares o los audífonos y demás, vamos a tener una generación de hipoacúsicos a corto plazo. Podemos ver hasta cuántos hertz están escuchando, y a partir de ahí que no escuchan más, bueno, habría que ver si eso se corresponde a los extremos o a los límites del rango audible. Yo pregunto nomás, ¿qué problema habría que un profe de biología, cuando esté viendo el sistema de audición, el oído, lo llame a un profe de electrónica y que de esta manera le demuestre lo que está pasando en realidad en el oído humano? Yo sé que es difícil de traer al maestro de electrónica que nos pueda ayudar en la clase de biología o viceversa y que entre ellos se hablen. Pero para los chicos es 10 veces más importante que lo vean de esa forma integrada, de esa forma de trabajar en equipo también. Bueno, y podemos ver a lo largo de esa secuencia de nodos que puedo estar viendo y determinando cuál es la longitud de onda. Si conozco la frecuencia, puedo determinar la velocidad sonora, que también se puede determinar de una manera bastante. Lo que vamos a hacer es generar una onda resonante acá, es un tubo de ensayo. Tenemos un nodo acá abajo, un máximo acá, por lo tanto esto es una semi, un cuarto de longitud de onda, sería una semi de una semi longitud de onda. La mitad estaría acá y la otra mitad más arriba. Quiere decir que la longitud de onda que se genera acá es 4 veces la longitud del tubo. Esto tiene 15 centímetros aproximadamente. Cuando yo genero ese sonido, la longitud de onda de ese sonido resonante es de 60 centímetros. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, no me voy a pararlo rápido. Sí, está bueno para trabajarlo con los profes de música. Les cuento que por el susto que teníamos miedo que no le saliera el sombrero. Ahí lo tiene. La cosa acá es, desde la música, ¿cómo distinguimos la? Que fíjense que por defecto está en el 440, arrancó. ¿Cómo distingo un la ejecutado por una quena, por un piano o por un violín? La frecuencia fundamental es 440, entonces ¿cómo hago para distinguir eso? Por los armónicos que tengo acá. Esta es una transformada de Fourier para los electrónicos. ¿Sí? Los armónicos que tengo ahí abajo me permiten determinar, el cerebro interpreta y puede identificar de dónde viene el sonido que se está escuchando. Muchísimas gracias.